El Manifiesto Biológico del Prouniplacer, Tratado sobre la Ecología del Placer y la Reingeniería del Comportamiento Humano, por Evaristo Torregrosa. Introducción. El axioma hedónico. El sufrimiento, la ansiedad crónica, las crisis de autoestima y las dependencias conductuales de la sociedad contemporánea, no son fallos de diseño del cerebro humano, sino patologías de la desproporción y la abstracción. El método Prouniplacer, proporción entre unidades de placer, parte de un axioma biológico fundamental. El placer es el fin convergente de todo organismo vivo, y los placeres sencillos y somáticos aportan una estabilidad neuroquímica muy superior a la de los grandes logros abstractos encomiados por el entramado social. Mientras que la cultura occidental empuja al individuo hacia metas metafísicas e inestables, el éxito, la fama, la acumulación infinita, la homeostasis orgánica, exige una ordenación armónica, táctil y mensurable de los estímulos cotidianos. El bienestar no es una entelequia psicológica, es un resultado proporcional. Y el diagnóstico científico, la patología de los más, y la hipertrofia atencional. El análisis biológico de los individuos que canalizan su existencia de manera obsesiva hacia el estatus, el dinero o el dominio social, los perfiles hiperfuncionales de acumulación, revela un grave desajuste en los sistemas de recompensa del sistema nervioso central. 1. La trampa mesolímbica y la adaptación hedónica. El cerebro procesa el dinero, los títulos o la fama a través de la vía dopaminérgica de anticipación. Al tratarse de constructos abstractos que no sacian una necesidad biológica directa, como el alimento o el descanso, provocan un error de predicción de recompensa perpetuo. Los receptores neuronales se defienden de la sobreestimulación disminuyendo su sensibilidad, obligando al individuo a acumular más poder en un bucle adictivo insaciable. 2. El secuestro de la amígdala por miedo activo. La acumulación compulsiva de control es, a nivel endocrino, un mecanismo de defensa ante un déficit de afectividad o un miedo primitivo al entorno. La amígdala activa un estado de alerta crónica y el individuo utiliza el poder social como un ansiolítico paliativo. El coste de sostener esta infraestructura mental es un nivel elevado de cortisol circulante y un desgaste inflamatorio sistémico. 3. El agobio de la abstracción cognitiva. La corteza prefrontal consume un porcentaje masivo de los recursos energéticos del organismo al calcular proyecciones futuras, estatus social y paranoias de control. Sostener la mente en el plano abstracto tiene un coste metabólico altísimo, y una tasa de retorno biológico ínfima, lo que aboca al individuo al agotamiento y al vacío existencial. 2. La terapéutica PROUNIPLACER, reingeniería neurobiológica en 4 fases. Frente al colapso por abstracción, el método propone un sistema operativo abierto basado en la distribución de la energía psíquica en 25 unidades de placer, como el yo, la independencia, el silencio, el cuerpo, la estética o los sentidos, diseñado para reconfigurar la arquitectura cerebral de personas con plena funcionalidad social. 1. El reset dopaminérgico, la primacía de lo sencillo. Al forzar el enfoque hacia placeres biológicos directos e inmediatos, una ducha en invierno, la contemplación, la comida ordenada en base a su secuencia metabólica, el método ejecuta un ayuno de dopamina artificial. Al retirar los estímulos masivos hiperconceptuales, los receptores dopaminérgicos recuperan su sensibilidad basal. Estímulos económicos en términos energéticos empiezan a generar respuestas de satisfacción intensas y estables, rompiendo la dependencia a la ambición desmedida. 2. Activación parasimpática y estabilización hormonal. El desplazamiento de la atención hacia parcelas de aislamiento, orden o contacto corporal directo desactiva la rama simpática del sistema nervioso autónomo y estimula el nervio vago, liberación de acetilcolina. Esto frena la hiperactividad amigdalina de raíz. Asimismo, al equilibrar las unidades asociadas al yo y al apego real, se sustituyen los picos de cortisol por una secreción sostenida de oxitocina y endorfinas, diluyendo el mal de amor o la baja autoestima al anclarlos a la realidad somática y no a la fantasía idealizada. 3. Neuroplasticidad autodirigida, ley de Hebb. El protocolo diario del Prouniplacer es un ejercicio de reprogramación sináptica. Identificar y evaluar. El sujeto mapea qué unidades de placer están hipertrofiadas y cuáles están en un estado de atrofia por desuso. Redirigir. Se fuerza de manera consciente y voluntaria el pensamiento hacia las unidades olvidadas. Automatizar. Al repetir este desvío de la atención, los circuitos neuronales de la neurosis obsesiva se debilitan por falta de uso, mientras que se mielinizan y fortalecen las redes sinápticas que procesan el bienestar biológico directo, convirtiendo el equilibrio en un hábito inconsciente. 4. Cronobiología y carga alostática. La planificación de las jornadas a través de un horario flexible adaptado a las unidades de placer permite sincronizar la actividad consciente con los ritmos biológicos circadianos. Esto reduce la carga alostática, el desgaste orgánico acumulado por estrés,
optimizando la secreción hormonal, como la melatonina, y estabilizando el metabolismo basal, erradicando el agobio existencial cotidiano. 3. Epistemología y validación. El estatus del modelo. Un análisis exhaustivo exige delimitar con absoluta honestidad el marco del método para evitar distorsiones académicas. Población diana. El método no está diseñado para la psicopatología psiquiátrica grave, donde la infraestructura prefrontal o receptora está rota, sino para la población funcional. Es en el individuo que conserva intactas sus capacidades cognitivas donde la redirección atencional es plenamente eficaz. Naturaleza abierta. Las 25 unidades identificadas constituyen un mapa operativo y dinámico, no un dogma cerrado. Al igual que la física amplía sus fuerzas fundamentales ante nuevas observaciones, el ProwniPlacer es un sistema abierto susceptible de expansión empírica. Validación conceptual. El modelo no requiere el lenguaje microestadístico de los ensayos de laboratorio modernos. Su estatus epistemológico se encuadra en la psicología conceptual, la higiene mental y la neuroergonomía, compartiendo el mismo nivel de validación fenomenológica y de acogimiento práctico que históricamente han tenido la pirámide de las necesidades de Maslow o los estadios evolutivos de Piaget. Su verdad es pragmática. Su validez se demuestra en su utilidad para ordenar la experiencia humana. Conclusión. La solución fisiológica. Efectuado el recuento general y no habiendo dejado nada en el tintero, la conclusión científica es unánime. El ser humano padece porque ha sustituido los ritmos y placeres de su naturaleza biológica por abstracciones conceptuales alienantes. El método ProwniPlacer se erige como la solución definitiva a este desajuste, porque no propone un nuevo sacrificio metafísico, sino un retorno a la escala orgánica real. Al mecanizar la proporción y el diseño del disfrute, desactiva la alarma del miedo, estabiliza la química cerebral, y devuelve al individuo la soberanía de su propia existencia. Ante la neurosis de la abstracción, el placer proporcional es la solución.